damos comienzo a la sesión. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos los que nos acompañáis esta mañana en este webinar donde vamos a presentar las conclusiones del proyecto Gijón Ecocircular. Quisiera agradecer también, en primer lugar, en este caso, a Impulsa Gijón y al Ayuntamiento de Gijón. Nos acompaña en este caso Monse, en representación de Gijón Impulsa, por haber hecho posible el desarrollo de este proyecto. Y también a Liberbank, que con un pequeño patrocinio en el mismo, pues nos ha permitido desarrollar más acciones de las que teníamos previamente previstas. También quisiera agradecer, como no podía ser de otra manera, a todas las empresas que ahora os comentaremos han participado en el desarrollo del proyecto a través del cuestionario que les hemos remitido o también recibiéndonos en sus instalaciones, como ha sido en el caso de 6 grandes empresas. Y también a todos los agentes y organizaciones que están vinculados en mayor o menor medida al ámbito del medio ambiente y de la economía circular, empezando en este caso por la Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Asturias, con quienes desarrollamos una sesión de networking que nos ha permitido también enriquecer las conclusiones del proyecto. Y ya en la parte final de agradecimientos, en este caso al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en este caso a Carmen Durán, que se encuentra hoy también con nosotros, jefa del área de la Subdirección General de Economía Circular, porque con su intervención lo que pretendemos es contextualizar el webinar de hoy y en su intervención nos va a comentar, por un lado, cuáles son las principales líneas de la Estrategia Española de Economía Circular y también en estos momentos, en este ámbito, cuáles son las acciones que está desarrollando y poniendo en marcha el Ministerio. A todos muchas gracias y Carmen, aunque sea de manera virtual, bienvenida también a Asturias. Bueno, creo que no es necesario incidir en la importancia que el medio ambiente tiene ya en estos momentos para la competitividad empresarial. Y esta es la principal razón que nos llevó en su momento a presentar este proyecto a una de las convocatorias de Impulsa y cuyas conclusiones, como os decía, os vamos a comentar en el día de hoy. El arranque de Gijón Ecocircular partió de 3 ideas esenciales. En primer lugar, de la necesidad de establecer acciones concretas y compromisos tangibles asociados a la circularidad de la economía y el importante papel de las ciudades en la implantación de este nuevo modelo económico. En segundo lugar, la necesidad de seguir sensibilizando a las empresas. El medio ambiente ya no es una carga, sino que es una apuesta de valor y una oportunidad. Y en tercer lugar, la conveniencia de establecer indicadores para medir la circularidad de la economía. A lo largo de estos 12 meses, os lo comentará a posteriori Santiago Lanza de Origen Solutions con más detalle, pero hemos trabajado con más de 300 empresas, hemos visitado aquellas cuyo efecto tractor las convertía en singulares dentro del proyecto. Hemos creado foros de intercambio de experiencias y buenas prácticas en la materia y hemos extraído conclusiones y propuestas que vais a conocer, como os decía, en la sesión de hoy. No voy a entrar en más detalles del proyecto, como os comentaba, los comentará en este caso Origen Solutions Santiago Lanza, que ha sido la empresa que nos ha prestado el apoyo técnico, pero sí quisiera comentar ya para finalizar que esta es una línea de trabajo que queremos seguir manteniendo activa dentro de FADE, dentro de la Federación, porque el momento y las empresas lo demandan y porque el futuro y nuestro modelo de desarrollo, que ahora se antoja tan incierto con toda esta crisis provocada por la pandemia del COVID-19, debemos tratar de que, como digo, nuestro futuro sea sostenible y que la componente ambiental esté presente en cualquier decisión empresarial que se adopte. Yo me voy a quedar aquí, no sin antes deciros que a partir de este momento podéis enviar cualquier consulta a través del chat y cualquier comentario, y os dejo un minutín también con Monse de Gijón Impulsa para que os dirija unas palabras. Muchas gracias y Monse, cuando quieras. Bueno, pues lo mismo, muchas gracias Leticia. Yo solo quería estar aquí hoy en la inauguración porque no ha podido estar Santos, nuestro concejal, que además tiene mucho interés, ahora mismo está en una reunión, pero va a intentar acompañarnos al final. Pero sí que vimos importante estar en la reunión al principio por lo que decía un poco Leticia. Este proyecto nos parece estratégico, la economía circular ahora mismo es un tema que candente y que es prioritario en todas las áreas de negocios y para todas las empresas.
Y cómo no, para nosotros es un placer poder contar, yo pensaba, digo, prácticamente hace un año, poder contar nuevamente con Carmen, darle las gracias muy especialmente porque, bueno, hoy no la podemos tener presencialmente, pero como decía Leticia, aunque sea virtualmente, hace un añito, ¿verdad?, estuviste en Gijón presencialmente. Y hace un mes pudimos también estuve con Santiago y con todas las empresas y fue, bueno, un encuentro de networking súper, súper interesante, con lo cual yo os diría agradeceros que ya somos un montón los participantes que estamos aquí, pero que aprovechemos muy mucho esta reunión que me parece y va a ser súper interesante. Así que nada más por mi parte, agradecer a todos y especialmente a FADE el proyecto. Pues gracias, Monse. Nos quedamos aquí ya en la parte de saludos y presentaciones y te damos la palabra, Carmen, cuando quieras. Leticia, necesitaría que me dejases compartir la pantalla. Pues, ¿que te ha bloqueado ahora mismo? Sí, me aparece como que el anfitrión me... Pues Nuria, que estás por ahí detrás, si puedes, por favor, habilitarle para que pueda compartir. Bueno, ya sabéis, los riesgos del directo. Antes hicimos un montón de pruebas y salió todo perfecto. A ver si somos capaces. No os disculpáis, ya sabéis, la tecnología, cuando menos esperamos, nos juega estas malas pasadas. Y como os digo, lo teníamos probado hace nada, hace 20 minutillos o así. Sí, yo también estoy preguntándole a nuestro concejal, no vaya a ser que se haya pospuesto su reunión, porque veo también aquí en la pantalla, no sé si lo veis, que hay otra persona. No sé si veis la pantalla completa o... Ahora vemos, Carmen, vemos la pantalla incluso con los agradecimientos y felicitaciones. Felicitaciones, que no es esa, que no corresponde. Pero sí, vamos, la estábamos viendo ya, con lo cual es que la puedes compartir. Vale. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora la veis perfecta, ¿no? Perfecto. Gracias, Pues Carmen. nada, pues agradezco y empiezo y bueno, por un lado, antes de nada me gustaría felicitaros porque veo que tal y como ha comentado Monse, hace un año empezasteis ya a tomar interés por cuestiones de economía circular y seguís con ello, así que bueno, felicitaros, animaros a que sigáis en esta línea. Y dar las gracias a FADE, a Impulsa Gijón y a todos los que estáis aquí haciendo posible el que pueda dedicarle unos minutos a explicaros un poco el tema de economía circular. Entonces, un poco como ha dicho Monse, estuve comentando algunas cuestiones de hace un año, entonces me voy a centrar en la parte que veo que os más interesa por lo que comenta un poco Leticia, esa perspectiva donde se mezcla la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental, para diferenciarlo un poco de la presentación que ya tuvimos y bueno, para que tengáis datos que os ayuda a saber que es verdad que es bueno y adecuado seguir trabajando en esta línea. Entonces, como todos ustedes conocen, es necesario migrar de una economía lineal a una economía circular. Bueno, el modelo que hemos utilizado hasta ahora, que está basado en la revolución industrial, en esa economía de consumo, de extraer, de producir, consumir y tirar, no es compatible con la disponibilidad de recursos del planeta. Por ello es necesario avanzar hacia otros modelos, que es un poco el que propugna esta economía circular, donde los productos, materiales y recursos se mantienen a lo largo de la economía, o sea, se mantienen en la economía el mayor tiempo posible. Y esto nos conlleva a que sea necesario cada vez más el desacoplar la economía de la producción y crear una serie de valores fundamentalmente a través de nuevos modelos de negocio, de la servitización, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es necesario? Bueno, pues un poco respondiendo o siguiendo la línea que os ha comentado Leticia, es una cuestión que ahora mismo pues es vital. ¿Por qué? Pues desde el punto de vista ambiental, es indudablemente que la actividad antropogénica pues, ha conllevado a una serie de pérdidas y estas pérdidas tienen después una repercusión económica. Así pues, se considera que del millón de especies que se están perdiendo, el 90% es como consecuencia de la actividad humana. A eso también se suma que el 50% de los gases de efecto invernadero también es consecuencia de esta actividad humana. Y esto se traduce, según el Banco Mundial del Desarrollo, en una pérdida a nivel global mundial del 10% del PIB.
Pero no son solo ellos los que así lo consideran, también el World Economic Forum, que analiza un poco cuáles son los retos económicos y es como una especie de think tank en cuestiones económicas a nivel mundial, pues considera que de los 10 principales riesgos futuros de la economía, al menos 5 tienen carácter ambiental, 5 de los cuales la disminución de recursos hídricos, el cambio climático, la productividad alimentaria, que cada vez tiene más valor y más importancia dentro de estos elementos. La pérdida de biodiversidad son cuestiones que es necesario trabajar para no perder esa competitividad. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues se traduce es que al final a las empresas, en su modelo económico del día a día, en su cuenta de resultados, pues también está afectada, porque ven que existe una tendencia al alza de la subida de las materias primas con una volatilidad de los precios. Y esto es consecuencia pues, de ese consumo intenso de los recursos. Un consumo que no es igual en todos los recursos, que si bien la media es que hemos multiplicado por 8 desde que a mediados del siglo XX empezó a haber una curva exponencial del consumo de recursos, es diferente según su tipología. Así pues, en biomasa se ha multiplicado por 3,6, combustibles fósiles por 12, minerales por 27, áridos por 64, etcétera, y los gases de efecto invernadero, a su vez, se han multiplicado por 13. Y desde el punto de vista, por así decirlo, o la imagen que tenemos de cómo es esta repercusión a nivel interno de las empresas, nos la da un estudio que hizo el Centro de Recursos de Eficiencia alemán, en el que después de analizar los diferentes costes de las empresas durante 20 años, observó lo siguiente, que hubo un incremento de 10 puntos porcentuales del coste asociado a la acopio de materias primas. Este mismo, inversamente proporcional, era el coste social, es decir, el coste de los empleos, y el coste energético más o menos se mantuvo. Por lo tanto, nos muestra la importancia de ir trabajando sobre esta línea de economía circular. Línea que además se va a ver un poco agravada por el crecimiento de nuestra población. Se espera que en el año 2030 las estimaciones consideran que alcanzaremos 8.500 millones de personas, el 70% de ellas estarán ubicadas o vivirán en ciudades, y esto supondrá una necesidad de un incremento de la producción energética y de alimentos en un 50% y una utilización más intensa del recurso hídrico en un 30%. ¿Cuál es la respuesta de las instituciones ante esta situación? Pues indudablemente es necesario adaptarse a estas circunstancias, a esta falta de disponibilidad de recursos humanos, de materias primas, que además muchas de ellas están ubicadas en zonas con conflictos geopolíticos o que existe una concentración de la producción en determinados territorios, y lo que decide es seguir trabajando en los planes que tenía relativos a eficiencia de los materiales, del control de las materias primas críticas, etc. Y trabaja sobre los planes de acción de economía circular. En el año 2015 aparece un primer plan que instaura la Unión Europea, prácticamente finalizado, y este primer plan, que se centra fundamentalmente en la política de residuos, se mejora o se complementa con un plan que acaba de surgir en este año, a principios del año, en febrero, que es un plan que se centra fundamentalmente en la parte en toda la parte de la producción sostenible. Entonces, pues se establece una serie de medidas que ya veremos un poquito más adelante, porque nosotros también en su momento incorporamos dentro de la estrategia. Junto con ello, ¿qué más tenemos? Pues el Pacto Verde Europeo, la Declaración de Emergencia Climática, etc. Y todo ello lo que busca es dar respuesta a esa resiliencia económica y ambiental y a la necesidad de incremento de innovación. Con ello se espera dar respuesta a los compromisos internacionales, bien sea a los de la ONU por la Agenda 2030, a la COP21 o al G7 en eficiencia de los materiales. ¿Y qué estudios económicos? Aquí está un poco el amparo de la necesidad de trabajar en estas materias. ¿Qué estudios tenemos? Bueno, pues a nivel internacional existen una serie de estudios en el que ya la OCDE expresa que las industrias que son más intensivas en la utilización de materiales solo emplean al 15% de la población. Este mismo estudio también está reproducido para las cuestiones energéticas, sobre todo en relación con el cambio climático y con la generación de gases de efecto invernadero.
Si nos ceñimos a la parte de recursos estrictamente la economía circular, de los recursos materiales, se considera que si se aplica esta economía circular, podría haber un empleo adicional de un 0 a un 2%, que es verdad que no es mucho, pero, pero sobre todo es debido porque lo que sí que se va a asistir es un enverdecimiento, ¿no?, por así decirlo, de los empleos. Es decir, que cada vez el componente ambiental va a estar más, va a subyacer en toda la tipología de empleos y, por tanto, en la formación que nosotros vamos a necesitar para poder dar respuesta a los nuevos planteamientos. Esta redefinición de empleos verdes también va a suponer que desde el punto de vista de empleo haya una serie de movimientos. No se conocen con exactitud porque existen determinados elementos que aún no se conoce cómo se van a derivar como consecuencia de la aplicación de la innovación, es decir, por ejemplo, la automatización en determinados procesos, etcétera, pues condicionará un poco la tipología o la creación de este empleo. Pero lo que sí que desde luego está claro, que va a haber una redefinición o un trasvase de empleos hacia aquellos empleos que se están promoviendo desde la administración, es decir, empleos que tengan menos efectos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, si cogemos el sector residuos, ¿qué es lo que va a pasar? Que parte de los empleos que teníamos actualmente en vertederos o en incineración sin recuperación energética, como se van incentivando otro tipo de actuaciones, pues van a trasvasarse personas o empleo hacia esas actividades que son más circulares, que son más sostenibles desde el punto de vista ambiental, como pueda ser el reciclaje, el triaje, etcétera. ¿Qué es lo que espera la Unión Europea como consecuencia de aplicar este plan? Bueno, pues eleva el número de personas o de empleos que, consecuencia de aplicar la economía circular, antes consideraba en el año 2015 que iban a ser de en torno a los 580.000 puestos, ahora los eleva a 700.000 y considera también que el Producto Interior Bruto asociado a esta economía circular, este crecimiento va a ser de un 0,5%, en base a una serie de estudios que ha encargado a Cambridge Economics y otra serie de empresas. Como consecuencia, pues se establece una nueva política marco de productos sostenibles que será, que será traducida o remitida a los demás países. ¿Y qué es lo que pasa en España? Bueno, pues en España lo que tenemos es que España actualmente es la cuarta potencia de la Unión Europea de los 27, con el 10% de la población. Desde el punto de vista ecológico, tenemos una huella que es similar o equivalente a otros países con estructuras de población o con una población y una economía más o menos similar, pero tenemos un problema estructural y es que nosotros tenemos un gran déficit ecológico y esto se debe a que nuestra biocapacidad no es tan elevada. Por ello, desde el punto de vista ambiental, necesitaríamos hasta la superficie de España multiplicarla por 2,5 veces para poder mantener el ritmo actual del consumo con este actual modelo económico. Por ello, es necesario cada vez más el trasvasar hacia un tipo de economía de carácter circular. Además de este déficit, desde el punto de vista de la gestión de los residuos, que si bien recordemos que tenemos que intentar mantener los recursos en el ciclo económico el mayor tiempo posible, ¿qué es lo que sucede en España? Que en España tenemos aún un margen de mejora muy elevado porque solo reciclamos el 37%. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues esto significa que, para que os imaginéis, nosotros desde el punto de vista de generación de residuos, de carácter municipal, supone el 5% del total comunitario. Y son lo que equivalen a 129 millones de toneladas para toda España. Para que nos hagamos una idea, esto es como si llenásemos el Santiago Bernabéu 2.900 veces de los residuos que generamos los españoles en un año. Si nos limitásemos a ver solo los residuos plásticos, pues llegaríamos a alcanzar hasta 45 veces el estadio Santiago Bernabéu completo de estos residuos. Por ello, tenemos aún una capacidad de mejora en varios, no solo los flujos materiales, en diversos flujos de residuos. Y entre ellos se le pone también cada vez una mayor atención a los residuos
que tienen una componente biológica, que tienen el carbono en el ciclo biológico, porque estos residuos además intervienen también dentro de los gases de efecto invernadero y por tanto es muy interesante una adecuada gestión de estos residuos. En este sentido, además, el desperdicio alimentario, que supone una pérdida de recursos y que en el caso, por ejemplo, de España supone que 1.200 millones de comida al año sean tirados sin haberse ni siquiera, procesado. Por ello, es necesario que nosotros empecemos a trabajar en economía circular. ¿Y estamos trabajando? Pues sí, estamos empezando cada vez más a trabajar en una economía verde. Y esto se muestra dentro de las estadísticas del INE. ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues en las estadísticas del INE tenemos unos datos que tenemos una cuenta ambiental, que es la cuenta de bienes y servicios ambientales, en la que nos dice que el valor añadido bruto ha incrementado un 5,5% en el 2018, contribuyendo hasta el 2,2% del Producto Interior Bruto. De ellos, prácticamente el 40% corresponde a todos los servicios que están asociados con los sistemas sanitarios, la gestión de los residuos y la descontaminación de suelos. Por lo tanto, se ve que existe cada vez un mayor crecimiento de esta economía verde. Visto esto, es necesario, dada la situación de España, de la capacidad de mejora y de lo que se está trabajando a nivel internacional, se vio necesario el trabajar en una estrategia española de economía circular. Bueno, esta estrategia teníamos un borrador, finalmente ha sido aprobada en junio de este año y actúan como 6 ministerios coproponentes. La estrategia no es otra cosa que un documento dogmático a medio plazo hasta el año 2030 y que se va a ir materializando a través de diferentes planes de acción de carácter trienal. Ahora mismo estamos trabajando en un plan de acción que que para el periodo 21-23 estamos dentro de poco, me imagino, saldrá ya información pública y es un plan en el que se recogen todas las medidas para dar solución a distintos planteamientos de cuestiones relativas a economía circular, y lo que busca es proponer medidas para que desde las administraciones se impulse la transición a esta economía circular. ¿En qué se basa la estrategia? Bueno, la estrategia se basa en una serie de principios generales, que no son otros que los que emanan del ordenamiento jurídico español y de la propia Constitución española, por lo tanto son bien conocidos por todos nosotros, y tiene una serie de orientaciones estratégicas. Estas orientaciones lo que busca es internalizar las cuestiones de la sostenibilidad económica, ambiental y social en las diferentes políticas sectoriales, y define un poco cuáles son las orientaciones o los elementos que debemos tener en consideración a la hora de configurar las diferentes políticas. Así pues, existen unas de carácter más tradicional, de protección y mejora del medio ambiente, pero cada vez tiene más importancia la sostenibilidad industrial. ¿Cómo se ve? Bueno, pues se ve en el caso de estas orientaciones estratégicas, pues es vital, por ejemplo, el apostar por un adecuado ciclo de vida de los productos, puesto que hay que tener en consideración que el ciclo de vida, desde el momento en que se diseña hasta la fase final, ya que el 80% de los impactos ambientales se generan durante la fase de diseño, hay que tenerlo en consideración para que el comportamiento ambiental sea adecuado en cada una de las fases, no solo en la fase de consumo, sino también al final de la vida útil, de forma que se permita el reciclaje de estos productos y la recuperación de las materias primas de forma segura y con la mayor calidad posible. Es decir, hay que buscar potenciar la creación de mercados de materias primas secundarias que sean viables económicamente, pero que además sean seguros. En estas orientaciones estratégicas se trabaja también con las cuestiones de jerarquía de residuos, que es la base angular de la política de residuos, que está francamente ligada a la política de producto, y lo que se busca es cada vez reforzar esta jerarquía. Dentro de todos los flujos de residuos, cada vez tiene mayor valor el que corresponde a los residuos agrarios, los residuos alimentarios, como respuesta a la Agenda 2030, a la falta de recursos, a la demanda que va a haber cada vez mayor de los mismos. Y una vez finalizado toda la parte de producción, pues se trabaja también en las cuestiones de consumo sostenible, en las cuestiones de sensibilidad, se quiere trabajar en las cuestiones de innovación, que son tan necesarias para llevar a término las fases de producción, o las cuestiones de comunicación a través de los indicadores. ¿Con qué objetivos? Bueno, pues los objetivos no son otros
que reducir el consumo nacional de materiales en un 30%, considerando como año de referencia el 2010 y en relación con el PIB. Encadenado este objetivo principal, nos encontramos otra serie de objetivos que lo que buscan es dar cabida a este objetivo primero. Es decir, se busca disminuir la generación de residuos, se busca la reutilización como elementos clave primeros de la jerarquía de residuos y, por otro lado, se busca trabajar cada vez más en el flujo del residuo alimentario. Y por ello, bueno, pues hay un apartado especial al mismo. Ligado a ellos, pues está las cuestiones de cambio climático, de gases, reducir la emisión de gases de efecto invernadero por una adecuada gestión de los residuos y mejorar la eficiencia del recurso hídrico, que al fin y al cabo, pues, bueno, la disponibilidad de este recurso en el espacio y en el tiempo en España está muy limitada. No es así en Asturias, pero sí en la mayor parte de nuestro territorio, y por ello es un recurso necesario y principal a la hora de trabajar con ello. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues, o cómo se está haciendo ya. Se trabaja a través de 5 líneas de actuación, o sea, 5 ejes de actuación y 3 líneas transversales, que son los que aparecen en pantalla: producción, consumo, gestión de los residuos, materias primas secundarias, reutilización y depuración de las aguas, y desde el punto de vista transversal, sensibilización y participación, investigación, innovación y competitividad, empleo y formación. Y se eligen una serie de sectores. Y estos sectores no son, o sea, la selección de sectores es en base al impacto que generan estos sectores desde el punto de vista ambiental y a su participación dentro de la economía española. Así pues, tenemos el sector de la construcción. El sector de la construcción, aunque sí que es uno de los sectores que normalmente está más afectado por las crisis económicas, o por lo menos en la anterior, en la del 2008, es muy relevante porque, a pesar de que aporta el 6,5% del PIB, lo importante de este sector es que genera el 40% de los residuos, consume el 40% de los recursos y genera también el 35% de los gases de efecto invernadero. Además, en España nos encontramos que el objetivo de valorización al 70% en el 2020, pues aún estamos un poco lejos de alcanzarlo, por lo que es necesario reforzar las cuestiones ambientales dentro de o la sostenibilidad económica ambiental dentro de este sector. ¿Cómo? Bueno, pues por un lado, siguiendo guías, instrucciones que ya se han ido emanando por parte de las distintas instituciones. Como ejemplo, tenemos el protocolo de gestión de RCDs de la Unión Europea. Cada vez más se están trabajando en determinadas metodologías para mejorar la eficiencia de los materiales, como es el caso de la metodología BIM. Y lo que se busca es, pues, introducir esta sostenibilidad. Como segundo sector que tenemos, ¿cuál está? Bueno, el sector agroalimentario, pesquero y forestal. Es un sector que también es muy relevante por su participación en la economía, con un 3% del PIB, con su participación en las ventas netas en el total de industria, con más de un 20%, con su comportamiento, con una balanza de pagos positiva que se mantenía en el tiempo, y porque además, por otro lado, desde el punto de vista de reto demográfico, que es muy interesante, porque la industria agroalimentaria acoge el 70% de las materias primas que se generan en nuestro país, lo que permite vertebrar el territorio y sustentar otras economías como la agricultura y la ganadería, por lo que es de especial importancia. ¿En qué se necesita trabajar? Pues bueno, mejorar la sostenibilidad de la utilización del recurso hídrico, disminuir la generación de residuos, especialmente el desperdicio alimentario, la mejora de los suelos si apostamos por el compostaje de esta fracción orgánica de productos y su incorporación al suelo, etcétera, etcétera. Junto con ellos también está el sector pesca, que cada vez también tiene, la necesidad de trabajar en esa gestión más sostenible, con medidas de ordenación adecuadas, y que también están introduciendo cada vez más, pues, cuestiones de emisiones de CO2, de mejora en la utilización de descartes o distintos elementos que se van introduciendo dentro del sector, ya sea a nivel pesca o a nivel industria pesquera, para mejorar también las cuestiones de economía circular. El sector industrial es el tercero, es otro sector que también tiene relevancia por su aportación económica, el 17,7%, porque el 30% de los productos industriales van a la Unión, van al sector europeo, y porque tienen mucha relevancia dentro de adoptar una economía circular.
está muy ligado a esta economía digital, la necesidad de trabajar cada vez más en los diseños colaborativos, en la flexibilidad y eficiencia de la fabricación, permitiendo la reducción de las series, los tiempos de producción, mejorando la sostenibilidad de los productos. Y bueno, existen ya grandes ejemplos de lo que se está trabajando en este sector, que viene en Big Data para mejorar, para disminuir la generación de residuos de determinados canales, como es el Horeca, para disminuir, por ejemplo, el consumo de determinados combustibles en rutas, a través también del Internet de las Cosas. Trabajar también en la computación de la nube, que al fin y al cabo pues, es lo que me ha permitido hoy desde Madrid poder estar aquí con vosotros. O sea, que también lo que permitirá a futuros será deslocalizar las actividades empresariales, tan interesante para determinadas regiones o determinadas comunidades autónomas que tienen ese peso rural mayor que en otras. O, por ejemplo, la impresión 3D que tendrá que obligará cada vez más a un tipo de economía basada en el servicio, ¿no? Y que cada uno, pues, con una impresora 3D, pues, imprima sus piezas, etcétera, y obliga a un nuevo enfoque de modelo de negocio. Junto con ellos tenemos el sector bienes de consumo. El sector de bienes de consumo se ha desprendido o desligado del sector industrial, considerando esos productos que tienen mayor relevancia dentro del consumo masivo, fundamentalmente relacionados con los aparatos eléctricos y electrónicos. Se quiere trabajar en todas las cuestiones de sostenibilidad, de mejora de la durabilidad, la reutilización, restringir los productos de un solo uso, la obsolescencia programada, la obsolescencia técnica, que es cuando nosotros pues, no podemos, el equipo sigue funcionando, pero no puedes tenerlo en activo porque no existen softwares adecuados, o trabajar también en la obsolescencia percibida, más asociada al mundo de la moda, etcétera, etcétera. Se genera una serie de residuos que desde el punto de vista del reciclaje son muy interesantes para la recuperación de determinadas materias primas, especialmente materias primas críticas, y por eso siempre es un elemento que está muy presente dentro de cualquier estrategia o plan de economía circular. El sector turismo, indudablemente España es un país turista, esta es la primera vez que hemos tenido una crisis en este sector tan grave, pero no hay que obviar que es un sector con un tejido formado fundamentalmente por pymes, que aporta con una contribución al PIB muy elevada, del 11,2, con una contribución al empleo también muy elevada, y que no está exento también de determinadas externalidades negativas, como puede ser el uso de los recursos hídricos, la generación de residuos, la falta de separación en origen, determinados materiales, por ejemplo, el trabajo, o sea, es un sector muy asociado a un consumo masivo de plásticos de un solo uso, etcétera, que son cuestiones todas ellas necesarias a mejorar, necesarias que se vayan mejorando con el tiempo. ¿Qué es la novedad de esta estrategia que finalmente se ha aprobado? Bueno, pues que se introduce el sector textil y confección. El sector textil y confección, que también es de gran relevancia de nuestro país, no solo desde el punto de vista económico, sino por la imagen que traslada de nuestro país, y porque es un sector que tiene un impacto que va más allá de nuestras fronteras, fundamentalmente consecuencia de un uso intensivo del uso hídrico, energético, productos químicos, y por otro lado, debido a la generación de residuos de este sector, que además tiene muy poca, por el momento se puede también seguir mejorando en las cuestiones relativas al reciclaje. En caso de España se generan de 6,6 kilos por persona y año, y solo se recicla, para que os hagáis una idea, el 1% del residuo textil. Generalmente es un residuo fundamentalmente en la parte, o sea, basado más en la ropa que en el calzado, en una relación 80-20, que contribuye también a la emisión de gases de efecto invernadero, pero que ya cada vez está trabajando más en temas de sostenibilidad, a la vez introduciendo material reciclado procedente de PET para la producción de fibras acrílicas, de nylon, introduciendo también innovación a través de nuevas fibras que incorporan restos vegetales, como es la borra, las hojas de piña, etcétera, etcétera. Bueno,
¿Y cómo vamos a trabajar? Bueno, pues nosotros tenemos un comité ejecutivo en el que forman parte los ministerios que son coproponentes. A su vez hay una comisión interministerial en la que participamos la práctica mayoría de los ministerios que integran el Gobierno de España, que bueno, pues han aportado medidas que se están integrando dentro de este plan de acción. Conjuntamente, a nivel territorial, tenemos un grupo de trabajo que traslada todas estas cuestiones y que intenta coordinar toda la política de economía circular a nivel autonómico y con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y por último, resta por crear un Consejo de Economía Circular para trabajar las cuestiones de economía circular con el resto de entidades del sector productivo, consumidores, etcétera, etcétera. Se establecen una serie de mecanismos de seguimiento y evaluación. Estos mecanismos son muy similares a los propuestos por la Unión Europea para evitar problemas de interpretación de datos y para que nos podamos comparar con el resto de países, si bien los mecanismos de seguimiento y evaluación del plan de acción ya sean más propios nuestros, con datos que no son comparables con otros Estados miembros, porque muchos de los datos no están generados en todos los Estados miembros, pero sí que se busca el trabajar con estadísticas oficiales que respondan a la metodología RACE y que nos dan una cierta garantía de la información que obtenemos. Y bueno, ¿en qué estamos trabajando? Que es un poco lo que me habéis pedido desde FADE. Bueno, pues nosotros ahora mismo estamos poniendo ahora mismo el acento en la parte de las entidades empresariales, del sector productivo, y bien sea a través de las propias empresas, a través de agentes sociales, etcétera, para luego más tarde trabajar con la parte de consumidores. ¿Y por qué? Porque lo que estamos buscando fundamentalmente es que las empresas trabajen en esta cuestión de economía circular para que empiecen a ofrecer una serie de productos y servicios que tengan los principios de circularidad y los principios de sostenibilidad. Esto nos permitirá que a la hora de hacer confluir la oferta con la demanda, el consumidor, cuando demande un producto sostenible, tenga una respuesta en el mercado y no sea necesario que ante la falta de expectativas o la falta de poder adquirir determinados productos o servicios, conlleve a seguir manteniéndose en un tipo de producto más convencional o que recurra a terceros países para su adquisición. Por ello, estamos poniendo un poco ese énfasis primero en trabajar con el sector productivo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues nosotros trabajamos, por un lado, estamos con el plan de acción de economía circular, que establecerá un tipo de medidas para trabajar en economía circular para todos los sectores, para todas las entidades, también consumidores, etcétera, y que tendrá el periodo será 21-23. Luego, por otro lado, estamos trabajando con el Pacto por una Economía Circular, lo tenemos activo desde el año 2017, siguen adhiriéndose empresas al mismo, y lo que busca este pacto es concienciar a las empresas o introducir ese espíritu de sostenibilidad dentro de su buen hacer, dentro de su forma de trabajar, etcétera. Este pacto, ¿qué supone? Bueno, pues supone el comprometerse a un decálogo que es muy amplio, con unos elementos muy similares a las orientaciones estratégicas, y el empezar a establecer una serie de indicadores. ¿Para qué? Para que la propia empresa empiece a conocer su grado de progresión en temas de economía circular. Y quién sabe si en el futuro es la base para empezar a trabajar en estándares de sostenibilidad, en la futura ISO de economía circular o empezar a integrarse en Ecolabel, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos? Tenemos un boletín de economía circular donde destacamos la información que pueda ser más relevante. Bueno, en pantalla lo tenéis, está en formato muy breve para que al pulsar y en un solo clic se vaya directamente a la información que nos interesa. Allí intentaremos mostrar pues información que sea actualizada, información sobre información que pueda ser de interés para todos, de convocatorias, de información relevante a nivel de instituciones, etcétera, etcétera. Y al igual que en FADE, también nosotros estamos trabajando en un catálogo de buenas prácticas de economía circular. Se ha cerrado este primer catálogo se cerró la convocatoria, estamos terminando de analizar todas las buenas prácticas. Es verdad que somos muy exigentes, es decir, que las buenas prácticas tienen que ser buenas prácticas que realmente vayan más allá
de la pura aplicación de la normativa, que realmente tengan carácter innovador, tengan carácter de economía circular, etcétera, etcétera. Entonces, con todas estas buenas prácticas se integrarán en un catálogo. Este catálogo será publicado en la página web del Ministerio, será publicado al inglés y también se enviará a otras instituciones para dar a conocer el buen trabajo que están haciendo las empresas españolas. Simultáneamente se quiere trabajar a medio plazo en la creación de un registro o una especie de base de datos de todas las buenas prácticas que nos vayan enviando, estén o no estén en el catálogo, para que puedan ser visualizadas en las páginas web y sirva para poner en contacto los diferentes socios comerciales y permita bien servir como elemento de reconocimiento o como elemento base para prosperar en nuestros propios negocios al ver la información que nos disponen otras unidades, o sea, otras entidades, o para crear estos socios comerciales. Para ello intentaremos pues, dar la información distribuida según códigos CENAE para que sea más sencillo a las empresas a la hora de trabajar con ello. Y sin más preámbulo, pues nada, daros las gracias, dar las gracias a Leticia, a Monse y a Nuria, que han sido las personas que han hecho posible que esté yo hoy aquí. Y bueno, animaros a seguir trabajando en cuestiones de economía circular. Pues muchas gracias, Carmen. Como os decía a todos a través del chat, si tenéis preguntas para ella, nos las podéis trasladar a través del mismo y al finalizar la sesión se las comentaremos. Yo tengo alguna por aquí que luego te comentaré, Carmen. La verdad es que de lo que has comentado, ahora nos va a exponer Santiago Lanza en detalle precisamente en qué ha consistido nuestro proyecto Gijón Ecocircular, pero tanto las orientaciones estratégicas como los ejes temáticos y transversales que has comentado tiene la estrategia española, pues bueno, la mayoría de ellos están recogidos en los distintos ámbitos que se han trabajado dentro del proyecto, así que estamos perfectamente alineados. Sin más preámbulo, Carmen, te pediría que dejaras de compartir pantalla, si puedes. Y cedo la palabra en este caso ya a Santi para que os comente, como os digo, los pormenores del proyecto que hemos desarrollado en los últimos casi 12 meses. Santi, cuando quieras. Bueno, buenos días. Creo que se ve la pantalla, ¿verdad? Se ve, pero se ve también en formato con comentarios, si es que tienes alguno. Te lo digo porque te vamos a ver las tripas. No, en principio... no al menos yo, no sé los demás, pero yo estoy viendo formato de la diapositiva que estás presentando y la siguiente. Sí. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Sí, correcto. Vale, pues mira a ver. Vamos. No, ahí no. Tiene que ser en tu documento, en tu PPT. Sí, vamos a ver. En el documento, no en la aplicación Zoom. A ver ahí. Ahí. Mira, a ver. No, eso es que tienes configurado de alguna manera para... Vamos a ver. También lo hemos probado antes y funcionaba. Nada. Las cosas... No. Bueno, no pasa nada. Quiero decir, queda más pequeñito, pero nos adelantas ya la siguiente diapo. Vamos a ver. Bueno, lo siento. No, tiene que ser en tu... Es que ahora las estamos viendo todas. Sí. Tiene que ser en el PPT, no en la configuración de Zoom. Santiago, si me permites, si le das el icono de presentación desde el PowerPoint, lo lógico es que no vieses las notas ya. Es lo que doy. Ahí está. Ahora sí. Venga, correcto. Bueno, pues nada, empezamos entonces. Hoy dar las gracias a FADE por posibilitarnos la participación en este proyecto, a Gijón Impulsa y a Liberbank por permitir el patrocinio de este tipo de proyectos y dar la enhorabuena a Carmen también por la presentación que ha hecho, que me parece brillante, plagada de datos y de estrategias para que se evidencie que todas las acciones que se han visto plasmadas en la estrategia española pues tienen un fundamento. Bueno, ya lo ha adelantado Leticia inicialmente.
Gijón Ecocircular es un proyecto que tiene como objetivo final impulsar la economía circular en el tejido empresarial del municipio de Gijón, teniendo en cuenta ese ámbito territorial y, por supuesto, sin obviar el ámbito territorial asturiano y español y europeo. Entonces, inicialmente nos propusimos una serie de objetivos basados pues, en identificar las prácticas llevadas a cabo en materia de economía circular por parte de las empresas en el municipio, pues, ver un poco lo que tenemos de partida y a partir de ahí pensar cómo estamos y establecer una serie de recomendaciones, un poco el objetivo global del proyecto. Además, también como otro de los objetivos alternativos, pues se marcaba descubrir posibles nichos de mercado y fomentar acciones que consoliden el empleo verde, realizar acciones de networking con agentes de interés. De hecho, luego les comentaré, y Leticia lo ha adelantado ya, en el marco del proyecto se programó un networking con diferentes agentes de interés, que luego les comentaré en detalle, y tiene como objetivo pues, también establecer las bases para incrementar la circularidad en la economía de Gijón, diseñando acciones tangibles para su implementación. Es establecer un poco un punto de partida en el municipio, más allá de las cuestiones que se habían hecho previamente, que también las había, para intentar pues incrementar la circularidad. Para ello, dividimos el proyecto en 5 fases. Una primera que llamamos mapeo o diagnóstico del tejido empresarial y la identificación de su circularidad. Una segunda fase asociada a los análisis y explotación de la información que obtuvimos en esa primera fase. Posteriormente, una vez que procesamos esa información, lo que hicimos es un documento borrador de recomendaciones que trasladamos en una fase posterior, en la fase 4, a un networking con estos agentes de interés, en los cuales bueno, fue muy enriquecedor y luego comentaremos en detalle. Nos aportaron su visión sobre ese documento borrador de recomendaciones, lo enriquecieron con sus aportaciones y finalmente lo plasmamos en un documento final. Y la última fase, que es la quinta, es en la que estamos hoy, que es una jornada explicativa del proyecto y un poco la presentación de todo lo que la hoja de ruta a seguir. Pasando a la primera fase, como les comentaba, hicimos un mapeo o diagnóstico de lo que teníamos. En un principio nos planteamos cómo hacer esta foto fija de cómo estaba el municipio. Entonces, lo que optamos, un poco en consonancia con FADE y hablado también con Impulsa, es dividir, porque pensamos que no son las mismas las necesidades que tienen ni las velocidades que puede tener en materia de economía circular unas empresas respecto a otras. Entonces, hicimos como 2 grandes grupos, uno asociado a pymes fundamentalmente, aunque participó alguna empresa más, y optamos por el envío de un cuestionario que luego les comentaré. Y luego quisimos también destacar el papel, además en el municipio de Gijón especialmente, existe un tejido industrial muy potente con empresas grandes que las llamamos tractoras y que se encuentran bien sea en el municipio o bien en el área de influencia, con lo cual quisimos recoger también la visión de cada una de las empresas en materia de economía circular. Este diagnóstico lo planificamos conforme una serie de fases. Pues lo primero, lo que les adelantaba, selección de las empresas participantes, que se eligieron 6 de empresas tractoras, luego les indicaré las que son, pues con más de 250 trabajadores cada una, y las pymes, pues inicialmente tomamos en consideración el criterio de 20 trabajadores. Ha habido, bueno, pues alguna cuestión en particular de alguna empresa que ha querido participar, que era un poco más pequeña, o bien también otras empresas más grandes, que no podrían ser casi consideradas pymes. Con ello hicimos un contacto inicial con las empresas tractoras, pues desde FADE se les llamó, se planificó una visita presencial. Tuvimos la suerte de poderlo hacer antes de la declaración del estado de alarma de marzo, con lo cual no perdimos ese contacto físico, fuimos allí, ahí les indico 1 hora y media con los responsables de las empresas, a partir de un guión preestablecido, en el cual pues con una serie de contenidos ya llevamos para preguntar sobre ellos, residuos, subproductos, aguas, disponibilidad de materias primas y productos. Les preguntamos si habían hecho estudios específicos en economía circular. Ya les adelanto que hay empresas que entrevistamos que tienen su propia estrategia en materia de economía circular.
cuestiones importantes para impulsar que ellos ven en relación a la economía circular, incluso si tenían algún tipo de cuantificación o estimación económica asociada a la aplicación de la economía circular en su empresa, en su negocio, para poner en valor. Después, en el grupo de las pymes, pues como les he adelantado, y elegimos una plataforma web, trasladamos un cuestionario, intentamos que fuese lo más sencillo posible, aunando criterios de eficiencia para que la gente no se canse a la hora de poder cumplimentarlo e intentar recoger la mayor cantidad de datos y padeceres posibles. En ese formulario, luego les comentaré, había diferentes apartados, permitía guardar los datos para que las empresas, pues en el caso de que no lo pudiesen hacer de forma en el mismo día, pues pudiesen seguir consultando esos datos y, por ejemplo, en algunos tipos de residuos que necesariamente no los tienen a mano, algunas de las cuestiones que se preguntaba, pues por eso se optó por este tipo de formularios. Se hizo un refuerzo muy importante con llamadas de seguimiento a las 300 y pico empresas. Se les preguntó y también participó Impulsa en este envío, ese refuerzo de empresas. Se les iba preguntando si entendían el formulario, se les dio un apoyo telefónico para cumplimentar ese formulario para resolver las posibles dudas y con ello se recepcionaron las respuestas. Con los resultados de las entrevistas de las 6 empresas y con los resultados del cuestionario, se fueron purgando esos datos, sobre todo en el caso del cuestionario, homogeneizando datos, transformando algunas cuestiones que la gente había contestado y que no respondían exactamente a lo que se les pedía. Se analizaron los datos y se redactó un informe final. Estas empresas tractoras, las 6 empresas tractoras fueron las siguientes: Tudela Beguín, ArcelorMittal, EDP, Snova, TSK y Alsa. Como ustedes podrán imaginar, la economía circular, en función de cada una de ellas, es muy diferente a lo que pueden entender de economía circular, pues por ejemplo, ArcelorMittal o Tudela Beguín, en los cuales tiene la componente de materias primas y residuos tiene una variable fundamental, que lo que pueden tener, por ejemplo, Alsa, en el cual tienen muchas acciones, muchas más de los que nos imaginábamos incluso inicialmente y que nos sorprendió, encaminadas a la movilidad sostenible, o EDP, con sus estrategias asociadas a la electrificación, Snova, TSK, etcétera. Fue muy enriquecedor porque sí que nos encontramos visiones muy diferentes de lo que es para cada una de las empresas la economía circular y ejemplos propios, pues incluso de servitización, que luego comentaremos. En el caso del cuestionario, que se me ha olvidado destacar, en todo tanto el cuestionario como el documento de diagnóstico como el de recomendaciones se encuentran disponibles en la página del proyecto de FADE. Este cuestionario se ideó a partir de una serie de apartados, les comento ahí, de introducción, información general, materias primas, equipos, productos y servicios, residuos y subproductos, flujos de energía, gestión del agua y bueno, un documento final de agradecimiento. La idea que tenía el cuestionario es tratar de utilizar términos más o menos coloquiales y amigables para que las empresas, pues, por ejemplo, no se le pregunte sobre lo que es la servitización, que es un término que a priori se desconoce. Si ya hay un desconocimiento del término economía circular en lo que en la concreción se refiere en algunas pequeñas empresas, pues hemos tratado, digamos, de preparar ese formulario más amigable, aunque el fin de esas preguntas iba encaminado en esa línea. Como les comentaba, se contactó con más de 300 empresas, se respondieron 69 cuestionarios. Este apoyo que ya también les he trasladado en redes sociales, páginas web, Impulsa Gijón. Ahí les he incluido un mapa de calor que hicimos de los participantes del municipio de Gijón. Pues podrán ver que hay zonas en las cuales están en rojo más asociadas, pues, por ejemplo, a los polígonos, el parque tecnológico, también la zona centro. Y también en la columna derecha les incluyo el porcentaje de empresas que participaron en función del grupo CENAE. Había un apartado, como les he comentado, en el formulario de datos generales, en el cual se les preguntaba el CENAE, porque entendemos que es importante, y Carmen lo ha trasladado también anteriormente en su presentación. Algunas de las recomendaciones pueden dirigirse de forma muy específica
a muchos sectores. Entendemos que tiene que ser así, con lo cual este valor de partida de conocer los sectores del tejido gijonés era muy interesante. Como verán, tiene un peso muy importante en la industria manufacturera y bueno, hay otro tipo de industria de comercio al por mayor, etcétera. Y en concreto en el municipio de Gijón hay un peso muy relevante del sector metal, que también nos marca las acciones que se pueden llevar a cabo en el marco de economía circular. Como con grandes conclusiones del diagnóstico, sin entrar en los detalles, que ya les he indicado que está disponible en la página del proyecto, pues se dividieron en primer lugar en función de los participantes y las empresas tractoras. No tienen nada que ver las conclusiones de las grandes empresas con las empresas encuestadas en el formulario. Y luego se agruparon también en conclusiones generales y luego en bloques asociados a materias primas, equipos, productos, servicios, residuos, subproductos, flujos de energía y gestión del agua, un poco en la línea de lo que habíamos previsto en el formulario y en el documento de entrevista de esas empresas. Como grandes cuestiones a destacar de las empresas tractoras, pues se tiene que, obviamente, hay un mayor conocimiento de lo que es la economía circular, que han tomado medidas en el global de ellas, tienen personal dotado y sobre todo formado específicamente, sobre todo en materia medioambiental y conocen y de investigación, conocen de primera mano muchas de estas cuestiones y nos hicieron unas aportaciones que creemos que son relevantes y que quizás alguna, pues mira, cogiendo, aunque como ha trasladado Carmen, ya está cerrado el primer catálogo, pero consideramos que puede llegar a ser interesante como posibles ejemplos a trasladar. Sí que es verdad, y en este punto hay que ser un poco crítico, que hay una serie de barreras a la adopción de economía circular, principalmente derivados de la aplicación de los subproductos, en el cual, pues, a fecha de hoy, con la ley que tenemos, estatal, la 22 del 2011, es un proceso harto difícil conseguir una declaración de subproductos, lo cual limita su uso posterior o ulterior, como dice el artículo 4 de la ley, en otros procesos. Sí que es una demanda, yo creo, general a nivel español. Hay un borrador de ley estatal en el cual a priori se recogía esa transferencia de la competencia a las comunidades autónomas, que algunas están de acuerdo, otras no lo están. Veremos cómo queda al final. Parece lógico y desde mi punto de vista personal es una disfunción de que esa competencia se la reserve el gobierno central, teniendo en cuenta cómo está el marco competencial a nivel español, en el cual una autorización ambiental integrada y otro tipo de permisos autorizativos corresponden en materia ambiental a las comunidades autónomas. Entonces, veremos cómo queda esta cuestión, pero es clave si queremos dar un impulso a toda la economía circular. Luego, otra cuestión que nos destacan y que es de sobra conocida es el coste de los flujos de energía y materiales, sobre todo costes de energía, bueno, es una demanda en las grandes empresas principalmente y es de sobra conocida. Otra de las cuestiones, la gestión de la variable agua, que también muchas de las grandes empresas pues tiene optimizado también por razones de coste este tipo de cuestiones. En relación a las empresas encuestadas, pues sí que hemos detectado un desconocimiento general y nos lo manifiestan así de concreción las acciones de economía circular, de ahí la importancia de ese tipo de catálogos o de visibilizar prácticas que se puedan estar llevando a cabo para que ellos puedan incluso adoptar en sus organizaciones. Una necesidad de formación y sensibilización que es clara y patente y demandada, un avance en el uso de energías renovables. Sí que nos ha sorprendido, por ejemplo, que muchas de las empresas cuentan con garantía de origen en su suministro eléctrico, posibilidades de avanzar en campos de ecodiseño, ciclo de vida y servitización, pues asociado, por ejemplo, al sector metal, vemos que puede haber una oportunidad de este tipo de cuestiones. Además, el municipio de Gijón sí que merece la pena señalar que tiene una serie de ventajas respecto a otros lugares, porque al final tiene en el ámbito del municipio, aparte de tener en las empresas, pues tiene entidades que son, aparte de la universidad, por supuesto, tiene centros tecnológicos, tiene el complejo de gestión de residuos, que puede ser clave para este tipo de cuestiones.
Con ello organizamos un análisis DAFO en el cual se recogieron de forma general las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas. Tuvimos en cuenta también el momento actual y cómo estamos en la comunidad autónoma respecto a estas cuestiones. No podemos obviar que, por ejemplo, hay un hub de circularidad asociado al IDEPA para promocionar las medidas de economía circular, o que también se ha anunciado la futura redacción de una estrategia de economía circular en la comunidad autónoma, y, por supuesto, pues, lo que ha presentado Carmen a nivel estatal y las políticas en materia europea. No voy a entrar a detallar esas debilidades, que muchas ya las hemos definido, o amenazas y demás, pero sí que es verdad que este análisis DAFO ha vertebrado de forma posterior el documento de recomendaciones que les he comentado. Este documento de recomendaciones ha tenido el punto de partida el análisis DAFO para que haya una trazabilidad entre lo que hemos visto y lo que creemos que se podría hacer. Se ha dividido estas recomendaciones en 7 categorías, que son las siguientes: ecodiseño y visión de ciclo de vida, nuevos modelos de negocio, y ahí hemos incluido la servitización, o sea, esa diversificación, ese paso de producir un residuo, de producir un producto a dar un servicio, por ejemplo, asociado a ello, y diversificación empresarial. Materiales, y con incremento de la vida útil y el empleo de materiales sostenibles. Otra de las categorías definidas es la incentivación del modelo circular. Otra es la eficiencia, otra es la digitalización, el empleo de nuevas tecnologías, otra la colaboración intersectorial, otra la innovación tecnológica y no tecnológica, y, por último, un punto de seguimiento y medición, que entendemos que es importante conocer cualquier tipo de actuaciones y políticas que se vayan implantando, ver cómo avanzan y en su caso, pues, evaluar la necesidad de revisarlas. Como verán, está muy orientado a lo que Carmen también ha ido señalando anteriormente. Pues en la primera recomendación, por ejemplo, pues de ecodiseño y ciclo de vida, pues se ha hecho un formato tabla. No hemos querido entrar a definirlo en esta presentación, porque entendemos que no es el objeto de la misma. Ustedes la tienen disponible, el documento. Pues asociado al ecodiseño, pues ha puesto una actuación específica de rediseño. Otra de formación específica en materia de ciclo de vida y estrategia de las R's, que también anteriormente se ha señalado. Asociado a los nuevos modelos de negocio, pues se habla de servitización, de nuevos nichos de negocio. Asociado a materiales, se habla del mercado de residuos, subproductos y materias primas secundarias, que es una de las demandas de la industria y que también se ha anunciado por parte del gobierno del Principado de Asturias, que se iba a avanzar en este tipo de cuestiones, siempre y cuando haya una seguridad jurídica también detrás para ello. Formación en materia de subproductos, residuos y materias primas. Bueno, pues la gente a fecha de hoy desconoce exactamente lo que es un subproducto o lo que podría serlo. Obviamente, no todos los residuos pueden ser un subproducto, y lo que es una materia prima secundaria son aspectos muy importantes y que incluso tienen que vertebrar posibles estudios de I+D, que en ocasiones pues, se llega a conclusiones muy buenas para el medio ambiente y para las empresas, pero a veces después llevarlo a la práctica por las barreras administrativas es complicado. Incentivación en el modelo circular, con un cambio de concepto. Incentivos a la circularidad empresarial, que fue otra de las cuestiones que en el networking se comentó por parte de algunos agentes de interés, pues, por ejemplo, primar en los concursos públicos las empresas que hagan actuaciones en materia de economía circular, como hay ya con ciertos flujos, por ejemplo, de residuos diarios reciclados, etcétera. La eficiencia, con estudios de mejoras en la eficiencia, avanzar en todo lo que se refiere a la auditoría, implantación de sistemas de gestión de eficiencia energética, que vemos que hay una demanda y un interés por parte, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas. La digitalización, con la implementación que también se ha señalado de las TIC para monitorizar procesos industriales, establecer plataformas que creemos que es básico, colaborativas, de carácter digital, aprovechando las nuevas tecnologías. Relacionado con lo anterior, colaboración intersectorial, definir cadenas de valor. Nosotros también hemos definido de forma somera una cadena de valor en el municipio de Gijón. Hay territorios autonómicos que tienen definidas varias cadenas de valor y sobre ellas trabajan y tratan de optimizar con los diferentes agentes.
simbiosis industrial, que hay ejemplos desde hace muchos años en el Principado de Asturias, en el territorio particular de Gijón, pero muchas veces no tenía esa consideración o las empresas que lo hacían de que fuese economía circular. Bueno, pues poner un poco en valor ese tipo de simbiosis y avanzar sobre ellas. Yo creo que también el hub de circularidad del gobierno va un poco en esa línea. Innovación tecnológica y no tecnológica, invertir en polos de investigación verde, a realizar una red de transferencia de este conocimiento, y luego seguimiento y medición con una serie de indicadores circulares más orientados a las administraciones públicas y para ver la toma de medidas, y luego otra actuación de seguimiento de los impactos ambientales de la actividad más enfocada de uso particular por las empresas para que puedan tener un cuadro de mano, por así decirlo, en todo el seguimiento no solamente de su producto, sino todo el ciclo de vida, por supuesto, desde que se piensa, desde que se diseña, tener esa concepción ambiental hasta que muere al final en la cuna o qué se va a hacer con ese residuo. Con estas recomendaciones, como les trasladé, hicimos un borrador y se lo trasladamos a estos agentes de interés que ahora les comentaré y con sus aportaciones pues enriquecimos el propio documento. Al final también se ha incluido del documento una matriz de interacción y que hace la trazabilidad entre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que definimos en el diagnóstico y luego cada una de las recomendaciones que les he trasladado están divididas en 7 categorías, con cuál de ellas se relaciona. Los participantes, por desgracia tuvimos que aplazar el networking, inicialmente estaba previsto para el mes de junio, pero bueno, con todas estas cosas de la pandemia lo trasladamos a fecha 15 de octubre y previamente se les trasladó en septiembre un documento borrador de recomendaciones. Y luego tuvimos una sesión de, no sé si 2 horas aproximadamente, en los cuales se enriqueció mucho el documento y participó desde el Ayuntamiento de Gijón a la Cátedra de Economía Circular, COGERSA, EMA, EMULSA, Fundación CETIC, Fundación Idónea, IDEPA, el Principado de Asturias, Liberbank, Gijón Impulsa, FADE y bueno, nosotros como empresa que ha desarrollado técnicamente el estudio. Y nada más, con ello concluyo y me pongo a su disposición para las posibles dudas o aclaraciones que puedan ustedes tener a raíz del proyecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Santi. Creo que has explicado perfectamente cómo se ha desarrollado el proyecto de Gijón Ecocircular. Con bastante detalle. Aún así, también os animo a los que estáis conectados y nos estáis viendo a través de este webinar a que nos remitáis las consultas más concretas o que os hayan despertado interés sobre el proyecto. Por mi parte, si antes de que alguna otra persona se anime, yo tenía una pregunta para Carmen en este caso. Comenzabas tu intervención hablando de los empleos verdes, que cada vez, o la componente ambiental en todo lo que tiene que ver con la contratación y con los nuevos empleos va a tener una mayor importancia. Desde el Ministerio, ¿habéis estimado cuáles van a ser las principales áreas en el ámbito para crear este tipo de empleo verde de manera general o bien en particular en lo que tenga que ver con la economía circular, Carmen? Pues por el momento no, pero sí que tenemos la idea de el plan de acción, acompañarlo y de hacer un estudio lo mejor posible, porque sí que os tengo que adelantar que los estudios en economía circular son tremendamente difíciles, no existe una metodología establecida, hemos estado viendo, bueno, hemos estado un poco viendo qué es lo que había ahora mismo encima de la mesa a nivel internacional para verlo, para ver qué metodologías utilizaban, qué sistemas se aplican y demás. Y nuestra idea es hacerlo en relación con el plan de acción, o sea, el plan de acción sacar un estudio del impacto económico, social y ambiental. Me imagino, no sé muy bien cómo quedará configurado, probablemente sea un anexo o que salga un poquito más adelante, pero bueno, aún queda por determinar cómo sacaremos un resumen del mismo o cómo se hará exactamente. Pero sí que existe la idea de hacer este estudio de impacto lo mejor posible. Ahora que has mencionado el plan de acción, me pongo aquí el bozal, me vais a permitir, porque ya se incorpora con nosotros nuestro director general. A ver si veo algo, porque esto de las gafas es tremendo. Ahora que has mencionado el tema del plan de acción, también decías al principio que está a punto de
de ser puesto a información pública. ¿Qué fechas más o menos estimáis para ello, Carmen? Pues aún muy bien no te lo podría confirmar, o sea, pero vamos, nuestra idea es antes del año. Lo que pasa bueno, que ya sabéis que muchas veces aquí siempre el diablo está, ¿no?, haciendo su trabajo, pero vamos, estamos intentando tenerlo cerrado cuanto antes. Perfecto. Bueno, no, parece que la gente está tímida en el día de hoy y que no se animan a preguntar. No sé si Monse, quizás tú, que sé que siempre Bueno, eres muy y mira, inquieta. para romper un poco el hielo y darle un poco, quitar un poco formalidad, yo estaba pensando, digo, fijaros que antes comentábamos, estamos en casa y esta situación, que tengo, por cierto, a Santos, que todavía no ha terminado la reunión, más que nada porque con estos tiempos cambiantes no sabemos cuándo empezamos las cosas y no cómo terminamos. Yo quería preguntaros a ambos, o a Santiago o a Carmen, ¿cómo veis, cómo afecta esta situación en la que estamos al tema de la economía circular? Todos estos estudios que estamos haciendo o las previsiones, porque, por ejemplo, comentábamos el tema que es un sector estratégico, el tema agroalimentario, el tema de la alimentación, desperdicios de alimentos. No sé si ahora con esto, con estar más en casa, haber cambiado un poco casi toda nuestra vida, ¿cómo lo ves que afectará al tema circular esta nueva situación que nos toca? Carmen. Pues a ver, por... aquí de primera sin haber reflexionado sobre ello. Hombre, yo creo que independientemente de dónde hagamos el consumo, si lo hacemos en la calle, lo hacemos en casa, el elemento sostenibilidad hay que mantenerlo porque la situación, o sea, a pesar de la pandemia, la situación de recursos, de disponibilidad de recursos no queda afectada. O sea, en todo caso, lo que sí que se ha visto es una ruptura de las cadenas de abastecimiento y que, bueno, que todos hemos sido, vamos, todos lo hemos visto simplemente con el hecho de la disponibilidad de mascarillas, ¿no?, que hasta muy entrado la pandemia no hemos podido tener en el mercado. Entonces sí que es verdad que esta situación agrava las cuestiones de abastecimiento y por eso yo creo que también en general todas las instituciones tanto europeas como internacionales sí que están poniendo un poco el acento de decirle, o sea, de reflexionar sobre la necesidad de implantar estas cuestiones de economía circular, porque lo que nos permite también es una garantía de suministro, porque tú, o sea, al buscar yacimientos secundarios, estos yacimientos secundarios son los propios residuos de poder extraer determinados elementos. ¿Qué elementos? Pues hay elementos muy interesantes porque hay elementos que son de vital importancia para el desarrollo tecnológico, desde el silicio metálico, desde o sea, el platino, o sea, bueno, tierras raras, etcétera, que son elementos que están dentro de estos aparatos eléctricos y electrónicos que han alcanzado la situación de residuo y que se pueden recuperar. Entonces, muchos de estas, además, de estas materias primas no están localizadas en el continente europeo y con lo cual pues nos supone una grave complejidad el poder disponer de ellas. Entonces yo creo que lo que nos está mostrando la pandemia es la necesidad de seguir trabajando en esta línea y que esta situación, independientemente de dónde hagamos el consumo, lo seguimos teniendo que hacer de forma responsable. Yo era para que me dijeses algo positivo, que ahora estábamos haciéndolo en casa mejor. Pues no tengo, la verdad es que no tengo cifras de si se está reciclando más o no. Espero que sí, espero que sí. Bueno, yo creo que un poco en la misma línea de Carmen, pero lo que viene, desde mi punto de vista, es adelantar un cambio que quizás se tenía que producir necesariamente y lo que se va a adelantar es en el tiempo. Y tenemos un problema general en Europa de disponibilidad de recursos. Tenemos una alta protección ambiental que no tienen en otros territorios, pero obviamente estamos muy limitados. Pues, por ejemplo, en el tema de tierras raras, China tiene copado el mercado. Entonces es complicado atraer inversiones rentables. Si no nos ponemos las pilas, pues por ejemplo en esto que llevamos hablando muchos años de la minería urbana, pues tenemos muchos recursos en nuestro ciclo productivo que tenemos que optimizar y extraerlo. Y yo creo que en eso tenemos una oportunidad en Europa y un know-how importante en materia de residuos para poder extraer ese tipo de materiales que son mucho más valiosos que el propio oro, por ejemplo, los valores que tienen el neomidio y otras tierras raras. Yo creo que
COVID viene a evidenciar una serie de carencias y viene a adelantar muchas de las cuestiones que se iban a producir en los próximos años, pues nos han llegado de golpe, por así decirlo. Nada, la gente no se anima, así que, bueno, Monse, no podemos esperar más a Santos, ¿eh? Espera, que hay una pregunta, parece ser, o un comentario. Hola, me gustaría saber si existe algún mecanismo o iniciativa piloto que a través de indicadores permita conocer, medir y determinar el impacto que estas iniciativas de economía circular tienen a nivel económico, social y ambiental. Por ejemplo, cómo contribuyen a la consecución de los ODS. Carmen, pues, estás viendo el chat también. Sí, en efecto. Pues a ver, nosotros lo que estamos haciendo en el plan de acción, por un lado, lo que sí que os puedo adelantar es que las medidas que estamos impulsando, que van a ir asociadas a unos ODS concretos, para saber en cuáles vamos a poder mejorar. Eso a nivel macro, ¿no? De indicadores macro. A nivel de indicadores del plan de acción, se van a establecer una serie de indicadores a nivel del plan de acción. Estos indicadores es verdad que no están asociados exactamente a los ODS, sino a elementos sectoriales, a datos que nosotros obtenemos de determinados registros, etcétera, no ligados estrictamente a, bueno, tienen su relación con los ODS, pero que no los hemos ligado a los ODS como tal. Y luego después, a nivel micro, a nivel empresarial, en el impacto por una economía circular, lo que hemos hecho es analizar la información que nos han proporcionado las empresas para que de forma agregada se pueda ver, según códigos CENAE, cuáles son los indicadores más interesantes para que están escogiendo las empresas. Con ello, ¿qué es lo que buscamos? Con ello queremos que las empresas puedan actuar, espiar, entre comillas, a otras empresas del sector y ver cuáles son los indicadores más relevantes, cuáles son los elementos de sostenibilidad sobre los que se tienen que fijar, cuáles son las cuestiones en las que tienen que ir mejorando. Es verdad que este primer informe, pues hemos visto que tiene una capacidad de mejora y hemos cambiado el para introducir nuevos elementos, si bien no tiene, tiene elementos, se incluyen indicadores de varios tipos, si bien no hay uno explícito, creo ahora recordar, propio para ODS dentro de las empresas. Perfecto, pues no sé si hay alguna más, de momento no parece, pues entonces lo vamos a dejar aquí. Antes de ceder la palabra a Alberto, sí quiero comentaros que os vamos a pasar tanto las presentaciones que han utilizado Carmen y Santi, como el vídeo de la sesión y también el documento, madre me ahogo, ¿eh? Y también el documento final de conclusiones, que de momento no está en la web, pero que os enviaremos directamente por correo electrónico y lo colgaremos también. Y sin más, Alberto, cuando quieras. Bueno, pues gracias, Leticia. Buenos días. Muchas gracias a Carmen y a Santiago especialmente por vuestra participación en este seminario, en esta jornada de clausura del proyecto. Gracias también a todos los participantes por el interés que habéis demostrado. Veo bastantes en el panel, lo cual es muy buena señal, Leticia, ¿no? Yo voy a ser muy breve porque lo interesante ya está dicho, ¿no? Una de las cosas que va a cambiar sí o sí, estamos muy seguros, y que va a impulsar esta situación tan atípica y extraña que estamos viviendo en los últimos meses, es el impulso a muchas cosas. Y una de ellas seguro que va a ser el concepto de circularidad dentro de la economía, estamos seguros. Como bien apuntaba antes Santiago, pues cambios de este tipo se aceleran a veces con catalizadores externos que no preveíamos. La desgracia es que ha tenido que ser ojalá hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero estamos muy seguros de que esto va a ser así y ya va a ser imparable. El concepto también de circularidad en el ámbito general va a afectar o afecta a temas medioambientales, a temas económicos y a temas sociales. A nosotros nos interesa especialmente el segundo. No es que no nos interesen los otros dos, pero nos interesa especialmente el segundo, ¿no? Y esa es la razón por la que en su momento propusimos al Ayuntamiento de Gijón que desarrollara este proyecto. Queremos agradecer al Ayuntamiento la sensibilidad que siempre tiene hacia FADE y que especialmente tiene hacia, como ha demostrado a lo largo de muchos años, hacia temas que son, entre comillas, pioneros
yo más bien diría necesarios, pero que alguien tiene que lanzar y ellos siempre se atreven, ¿no? Muchas gracias, Monse, y quería hacerlo con Santos también personalmente. ¿Se lo trasladas, por favor? Sí. Pero queremos agradecer, repito, vuestro interés y vuestro apoyo, como queremos agradecer también a Liberbank el que haya patrocinado este proyecto, ¿no? Que empezó hace algo menos de un año y al que nosotros hicimos una aproximación muy práctica. No sabemos mucho de estas cosas, ¿no? Tenemos la teoría muy bien aprendida, pero nos falta la práctica, ¿no? Y lo que queremos saber, lo que queremos aprender es cómo trasladar estos conceptos que, repito, en la teoría están muy bien fijados a la práctica de las empresas, ¿no? Gijón nos lo ha puesto fácil, creo que los resultados del proyecto son muy satisfactorios. Para nosotros este es un punto de llegada, perdón, de partida, no es un punto de llegada, aunque hoy celebramos esta jornada de clausura del proyecto, pero os garantizo que nuestro interés y nuestra voluntad es la de seguir trabajando en este ámbito. Pensamos que hay, en primer lugar, una necesidad, ¿no? Y antes dije que lo que más nos interesaba era la parte económica, pero no quiero olvidarme tampoco de este aspecto. Todos tenemos un compromiso, unos como ciudadanos, otros como empresas, con la sostenibilidad de nuestro planeta. Y aunque parezca que no, las empresas tienen su corazoncito y también están comprometidas, unas más y otras menos, con esta filosofía, ¿no? Pero hay al mismo tiempo oportunidades que tenemos que aprovechar. Hay oportunidades, nichos de negocio que van a surgir y que alguien va a cubrir. Esperemos que sean las empresas asturianas. Hay oportunidades de empleo que, por cierto, no nos sobra en este país y en esta región, que también tenemos que cubrir. Y hay oportunidades de aprendizaje, ¿no? Mi idea, aunque de esto no sé mucho, es que son cosas que están comenzando, ¿no? Y que van a tener un desarrollo tecnológico, de investigación, de conocimiento progresivo, ¿no? Quienes primero accedan a ello, pues tendrán ventajas comparativas respecto al resto. Y ahí queremos estar posicionados, ¿no? Por eso creo que Gijón ha acertado. Nosotros somos nuevos, repito, en este ámbito, pero vamos a seguir comprometidos con él. Nada más, muchas gracias. Esperemos que nos veamos muchas más veces y para profundizar mucho más en esto que hoy habéis tratado en la jornada de esta mañana. Y os deseo un buen fin de semana, ya que estamos en viernes, y que tengáis mucho cuidado también con el bicho. Pues gracias, Alberto, gracias a Carmen, a Santi, a Monse y a todos los que todavía estáis conectados, que algunos se ha ido ya desconectando poco a poco. Nada más por mi parte tampoco, cuidaros mucho y efectivamente esperemos que en breve nos podamos ver y vengas a Asturias de verdad, Carmen, no a través de la pantalla. Venga, muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.